Hola gente, buenas tardes. Aquí estamos, como decía aquel famoso locutor, aquí estamos nuevamente en la Biblia de redacción. Pero bueno, vamos a dejar la broma de lado y empezar a hablar de un señor que se llamaba Isaías, que vivió allá por los años 700, antes de la era común. Es decir, estoy hablando de un señor que vivió aproximadamente hace 2700 años atrás. Y empezando por el capítulo 1 de su libro, porque es un profeta que tiene libro, y un libro extenso, que si no me equivoco con 66 capítulos, y que fundamentalmente clamaba a la gente para que se acerquen a Dios. En su capítulo 1 es un texto que habla de un pueblo que está muy alejado de Dios y que dice algunas cosas. Yo sugiero que después miren el capítulo 1, está en castellano, no hace falta que yo haga muchas elucubraciones, pero sí contarles algunas cosas. En ese capítulo que el profeta le habla al pueblo fundamentalmente, porque están muy alejados de Dios. Época de guerras, en la época en la cual vivió el común denominador, eran los enfrentamientos en guerra entre los distintos países, entre los distintos gobernantes, entre los distintos reyes, que lo que buscaban era dominar al otro pueblo, dominar el otro lugar, o sea, el país, para obtener regalías, que seguramente aquellos que perdían en la guerra tenían que pagarle impuestos al nuevo rey o al que había ganado la guerra, y la alianza con otros países para defender la situación geográfica y la situación política era lo común. En esas situaciones, el profeta Isaías les hablaba a los reyes inclusive de que no es necesario aliarse al enemigo para defender su posición política, sino que precisamente lo que debían hacer era dejar de lado todo el aspecto político y todo el aspecto guerrero y acercarse fundamentalmente a Dios. Al profeta no le fue nada bien porque precisamente querían lo contrario. El miedo de aquella época era el miedo de aquella época y de esta época era un elemento que influenciaba mucho en el pueblo, y le reclamaban al rey o le reclamaban al que tenía a su cargo el dominio del momento que haga alianzas con quien fuese a efectos de no perder el lugar, de no ser expulsados, de no tener que vivir bajo el dominio de un extranjero, que no tengan que pagar impuestos por vivir en ese lugar. Y entonces el rey, influenciado y de alguna manera presionado por su pueblo, hacía alianzas con distintos países, como por ejemplo Asiria, en el norte de lo que hoy es el Estado de Israel, para que los defienda de los otros que también querían de alguna manera dominarlos, y hacían esas alianzas, pero que en definitiva no les fue nada bien, porque cada uno de los pueblos, de los países o de los pueblos que circundaban a Israel, querían más o menos todo lo mismo, es decir, dominar al otro para tener un territorio más grande del que tenía. El profeta insiste en el acercamiento a Dios, pero la gente no quiere acercarse a Dios, y las pérdidas de terreno, el éxodo que tienen que vivir y las situaciones negativas que les tocaba vivir en aquel entonces, se consideraba inclusive, o el profeta se ocupaba de decirles, que precisamente les pasaba lo que les pasaba porque no se acercaban a Dios y estaban muy lejos de Él. Y en algunos pasajes inclusive dicen, capítulo 1, y de ahí no me voy, que el animal, o sea, comparaba inclusive a los seres humanos de aquella época con los animales, a tal punto que decía, el animal conoce a su dueño, pero el pueblo de Israel o el pueblo no conoce a su padre o a su progenitor, que era Dios en ese momento. Y en esa comparación que hace de la gente con el animal, obviamente
pierde su lugar el ser humano y se lo muestra al animal como alguien en una situación mejor que el humano. Todo ese clamor y toda esa insistencia en ese capítulo primero dice muchas cosas, como por ejemplo que está cansado de ver las manos ensangrentadas de la gente que se presenten ante Dios con las manos ensangrentadas. Se podría entender de alguna manera que en el ritual de aquella época tenían las manos ensangrentadas por haber ejercido o haber realizado el ritual, pero la realidad es que el ritual siempre estuvo a cargo del sumo sacerdote y el pueblo mucho no tenía que ver en esa situación. Tal vez y seguramente las manos ensangrentadas que tenía el pueblo era por las guerras y por las disputas y por todo lo que les tenía los que vivían en ese instante. El capítulo 1, repito, es un capítulo muy fuerte, en donde el profeta Isaías hace sus reclamos y no le fue nada bien. También vamos a ver la próxima semana seguramente, y les sugiero que lo vayan viendo, el capítulo 40 del mismo profeta Isaías, que de alguna manera ya es post-guerra, porque de alguna manera ya Jerusalén está destruida, y lo que él está pidiendo precisamente es que haya misericordia, que haya... no me sale la palabra, ahora en hebreo es Nahamú. El capítulo 40 comienza diciendo Nahamú, Nahamú a mí, o sea, de alguna manera consuelen, ahí está la palabra. Es un profeta que se dirige a la gente a los efectos de consolar a, vaya a saber a quién, si a la gente o a Dios, porque él en su prédica constante buscaba el acercamiento del pueblo a Dios, y entonces tal vez, y eso lo vamos a ver tal vez la semana que viene, cuando en un momento determinado él encuentra a Dios precisamente como llorando por todo lo que le estaba pasando a su pueblo querido, a su pueblo elegido, que hay una relación de amor inclusive entre Dios y su pueblo, y que la pregunta entonces que cabe hacernos es, cuando él clama por misericordia, por consuelo, ¿a quién estábamos queriendo consolar? Si consolar al pueblo porque había sido destruido Jerusalén con el gran templo en manos de Nabucodonosor, o si estábamos queriendo consolar a Dios porque estaba llorando por lo que había acontecido. Sugiero leer ambos capítulos, el número 1 primero, el número 40 después, y seguiremos la semana que viene con algo más que tiene que ver con lo que sigue después del capítulo 40. Gracias y gracias.